¿Qué cambio provoca en ti el nacimiento de Cristo? ¿Qué cambio supone para nosotros que haya nacido Jesús, como recordamos, una semana más? Un año más. Vamos a ver hoy juntos unas tres actitudes que encontramos en la Biblia en alguna fecha parecida a la actual. No, obviamente todos decimos que Jesús no nació por esta época, pero la realidad es que ahora se celebra, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de estos días, que no sabía por dónde iría José Luis cuando ha dicho, a ver si voy a pisarle algo a Abraham, porque es verdad que estos días siempre se habla a principio de año de, bueno, pues propósitos de año nuevo, ¿no? Y de lo que ha pasado el año anterior, ¿no? Pero hoy vamos a ir al texto que es muy conocido para especialmente estos días de Navidad, estos días en los que, como ayer, muchas veces seguramente, o muchos de vosotros seguramente fuisteis a ver las cabalgatas de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco a este texto que está en Mateo capítulo 2, para ver tres actitudes que creo que puede ser bueno que recordemos, ¿no? Mateo capítulo 2. Como veis, no me he complicado mucho, está cerca la fecha, entonces vamos a ir a recordar estas cosas. Mateo capítulo 2, leemos el texto completo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Yo creo que desde pequeño, los que estáis aquí, que os habéis criado en la iglesia, habéis escuchado esta historia, habéis notado muchos detalles que ha cogido nuestra tradición no cristiana, ¿no? que ha venido de la cultura. No sé si es necesario recordarlos todos, así que me voy a centrar en lo que decía antes, en las actitudes. Aún así, como parte del texto, pues vemos que Jesús nació en Belén de Judea. Belén de Judea está a 8 kilómetros al sudoeste de Jerusalén, ¿vale? Es una zona a 800 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad que vosotros sabéis, una zona en la que se crió, nació el que fue rey David, ¿no? Otra cosa, pues, que estuvo Ruth, ¿no? Que os acordáis de esa historia. Es una zona muy especial para lo que sería el pueblo judío. Y en esos días del rey Herodes nace Jesús en medio de un gobierno que, si os paráis a pensar y conocéis mucho cómo era este hombre, quiero que penséis un poco en dejarlo ahí como el rey Herodes, ¿no?
porque dice que vinieron del oriente, en esa época del rey Herodes, a Jerusalén unos magos. Cuando hemos leído dónde está el rey de los judíos que ha nacido, su estrella hemos visto en el oriente, venimos a adorarle, luego dice más adelante, cuando saben dónde nace Jesús, dice, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Se regocijaron con muy grande gozo, vieron al niño, se postraron y le adoraron. ¿Veis lo que quiero decir? Hay una actitud de un esfuerzo, porque una persona que está en el oriente, para aterrizar un poco esto, cuando alguien ve algo especial, se dedica a eso, porque eran astrólogos, eran personas científicos de esa época, eran personas con unas responsabilidades. Sin embargo, se ponen a ver el cielo, porque era parte de su responsabilidad, detectan algo, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Se paran a pensar, bueno, vamos a ver, vamos a tirar de historia. Si nosotros somos de la zona de Persia, ¿no? Nosotros sabemos cierta historia de un pueblo judío, ¿no? Si sabemos, tenemos cierto conocimiento, se está cumpliendo lo que leímos una vez sobre la estrella de Jacob, ¿no? ¿Os acordáis? Números 24, 17. Está hablando de algo que les puede sonar, ¿no? Es una actitud, digo, de esforzarse en decir, oye, voy a pararme a pensar. Yo soy curioso, ¿no? Voy a pararme a pensar, soy científico, ¿no? Pues voy a seguir un poco lo que sería lo natural en una persona curiosa, una persona que es de ciencia. ¿Qué quiero deciros con eso? Pues que esa actitud, que es una actitud positiva, porque veréis que las otras dos, como os habéis leído, no son tan positivas, es la que les lleva a esforzarse, a comprometerse, porque el Mesías estaba anunciado. Mira, hay un mes que es en sirio, que es Medoris o Mesori, que significa nacimiento de un príncipe, ¿vale? Pues eso que acabo de decir es a raíz de que aparecía una estrella que se llama en ese mes, que si la seguían encontrarían, como os digo, es un ejemplo, el ejemplo de la estrella Mesori, ¿no? Dijeron que la estrella que seguían los magos era una conjunción entre Saturno y Júpiter, ¿no? Otros decían que era el cometa Halley, que lo vieron, que apareció 11 años antes de Cristo, apareció. Entonces, quiero decir que estas personas, en su voluntad de ser curiosos y profesionales en su trabajo, se dieron cuenta de que pasaba algo excepcional. Esto para mí, hoy, en la fecha de hoy, me parece algo de lo que puedo aprender. Es una actitud de vida, hermanos. Porque cuando dices, no, bueno, esto es una cosa muy bonita para los niños, no es para los niños esto. Esto es una actitud real. Es una actitud que yo me paro a pensar lo que es ver la estrella y planificar un viaje hasta, ¿no?, Jerusalén. Yo tengo que planificar. ¿Cómo planifico? Bueno, vamos a pensar. Si estas personas eran inteligentes, eran personas preparadas, ¿tenían responsabilidades? ¿Tenían que avisar como Nehemías avisó al rey para ir a las murallas, al muro de Jerusalén? ¿No tenían que preparar y decir, oye, van a decir de mí ciertas cosas seguramente, porque no es que sea tan sencillo un viaje que seguramente, como dicen algunos, fuera de meses? Tú abandona todo tu trabajo aquí, ¿no? Y te vas a un viaje largo. Y yo pensando en esto decía, es que no se trata nada más que de ser coherentes. Estas personas, ¿podemos decir que tenían mucha fe o poca fe? ¿Qué pensáis? Tenían mucha fe. Eran personas que se involucraron en su capacidad que tenían, que habían descubierto del Mesías anunciado, y dijeron, no, es que esto merece la pena. Y se lo dijeron a sus familiares seguramente, se lo dijeron a sus responsables, no a su jefe si yo tengo que irme a algún lado. Y eso es algo que a mí me enseña hoy. Me enseña a pensar, me da igual si aquel vecino, aquel familiar piensa mejor o peor de mí. Yo quiero ser coherente con mi fe. Si yo tengo que aprender hoy algo de estos magos, esa es actitud voluntaria de seguimiento.
¿vale? Una actitud de decir, mira, si queréis paramos a pensar de si eran 3, si eran 12, como dicen algunos también, pero me parece una tontería, porque cuando tú te paras a analizar esto históricamente, hay gente que dice que aparecieron, los pintó alguien, pintó a 3, ¿no? Les pusieron un nombre, están unos en la Biblioteca Nacional de París, que son nombres parecidos, unos dicen que vinieron de India, otro de Grecia, otro de Persia, ¿no? Le pusieron sus nombres, uno era con barba blanca. ¿Eso de verdad es importante hoy? A mí no me importa. Porque mi corazón tiene que estar alineado al nacimiento del Rey, hermanos. Si yo quiero enseñaros algo hoy, si queréis llevaros algo a casa, es decir, vamos a pensar cómo me afecta a mí el nacimiento del Rey Jesucristo. Hablando así de claro. Porque si no, no hacemos nada aquí. Si no me afecta, si no me motiva a cambiar nada, si esta actitud no es, para mí, no sirve de motivación y de cambio, no estamos haciendo nada. Porque ¿sabéis qué pasa? Que el resto de la sociedad está alineada a la indiferencia de unos que habéis visto ya. Está alineada al odio hacia Jesús. Está alineada al miedo que supone, pues, encontrarte con el Rey. ¿Vosotros tenéis miedo de encontraros con el Rey? Porque creéis en Jesús, ¿verdad? Por eso tenemos esa fe. Estos magos, como digo, invirtieron todo lo que estaba en sus manos para acercarse hasta Jerusalén. Pero fijaos la pregunta, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? ¿Verdad? En el versículo 2 dice diciendo, ¿no? Hay una versión que es de la Nueva Biblia de las Américas que dice preguntando. ¿Y qué es preguntando? ¿Qué es? ¿Es infinitivo? ¿Es gerundio? ¿Participio? Es gerundio, ¿verdad? Preguntando, saltando, cantando, como... Muchas gracias. Como veáis, pero es algo que denota una continua pregunta a todos allí en Jerusalén, hermanos. O sea, si yo vengo a vuestra casa y os digo, ¿dónde está la raqueta de tenis que me dejaste? ¿No? Y estáis 10 y lo pregunto a los 10. Esa es la idea. Los magos lo que hicieron fue preguntarle a todo el mundo dónde estaba el Rey de los judíos. ¿Veis las ganas de encontrar al Rey? Y en este contexto no pensáis, oye, ¿y si llegaron preguntando uno a otro, no tuvieron que extrañarse de que no hubiera nadie que les dijera nada? Tener que llegar esa noticia de que había venido unos magos, ¿no? Que cuando seguimos leyendo dice, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos tenían clara esa misión. Ellos tenían claro que tenían que preguntar para adorar. Y ese es su corazón y ese es el que quiero intentar motivaros a vosotros. Porque yo cuando conozco dónde está el Rey, cuando le digo a la gente, oye, lee esta Biblia o algo parecido, ¿vale? Da igual la tapa, no voy a decir nada. Pero léela porque encuentras la salvación. Y cuando lo digo así es porque la motivación de ellos tiene que venir hasta nosotros hoy. Venimos a adorarle. Pero claro, tú preguntas en el Palacio de la Moncloa, ¿no? ¿Dónde está el Rey? Te dice, no, si vive aquí al lado, ¿verdad? Pero si se lo dices al Rey, ¿qué pasa? Se puede enfadar, ¿no? O dice, por lo menos sospecha que está diciendo este loco. Pero esa es una realidad. Eso es lo que pasó aquí. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Claro, tuvo que extrañarle, pero si yo llevo aquí gobernando, el rey Herodes gobernó del 37 a.C. hasta el 4 a.C. O sea, estaba ya, ¿no? Ya estaba ahí preparado. El rey Herodes es la segunda actitud que quiero comentaros. Era alguien que tuvo 10 mujeres, alguien que mató a su mujer, mató a su suegra, mandó matar a sus dos hijos. Herodes fue alguien, no voy a hablar de mi suegra, no voy a hablar, no voy a decir nada. Pero el rey Herodes, cuando tenían claro que se iba a morir, sin haber muerto, alguien anunció que se había muerto. ¿Y qué pasó? Pues que una vez que se recuperó, como el que quería su
cargo era su hijo, mató al hijo. O sea, tenéis claro cómo era la actitud, el carácter del rey Herodes, ¿no? Es verdad que dice en la Biblia que cuando el rey Herodes estuvo gobernando, ayudó en la reconstrucción del templo. Pero, y otras cosas buenas haría el hombre, ¿no? No voy a decir. Pero a la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos?, tenemos que ponernos en el lugar del rey, el carácter que tenía este rey. Hasta una vez leía que no podía ver a su cuñado, Aristóbulo. No lo podía ni ver. Y ordenó a que varios jóvenes, mientras que estaba él bañándose en su piscina, lo ahogaron. O sea, este hombre era astuto, pero cruel. Y se presentan estos, ¿no? Como diríamos ahora, estos magos, y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Bueno, esa actitud de odio que vais a ver luego es algo que existe en nuestra sociedad, hermano. Y muchas veces hablamos de la cultura como de una manera buena, porque hay cosas buenas de nuestra cultura, pero es una realidad que hay otras que no son tan buenas. Y no quiere nadie un rey en su vida. En este caso, él era el rey, ¿verdad? Él era el todopoderoso Herodes, el rey de Judea, de Samaria, ¿no? Entonces, él tenía esa actitud de decir, que no pueden conmigo. Pero el rey se tuvo que turbar, se tuvo que asombrar, que aterrorizar. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Pues lo mismo. Y no tanto por lo que habían escuchado de esos magos, sino por lo que les podía pasar a ellos, por la actitud de ese rey. Porque ellos, como sabéis, aquí hasta que no fue Herodes a preguntar a personas que se supone que sabían mucho de las Escrituras, Jerusalén no estaba esperando al Mesías, Jerusalén. No, estaban esperando seguramente una reprimenda. Por algo nos va a pillar de la actitud de este rey. Y dice, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El rey Herodes tenía un trasfondo que no era originalmente judío. Él se tuvo que convertir. Entonces, cuando se casó con Mariamne, que era de otro país, de Idumea, no, bueno, ahora no me acuerdo. Cogió la mezcla de Herodes era de cultura idumeo, tenía influencia judía, influencia griega, o sea, él estaba en una mezcla de cosas que era lo que él había aprendido a lo largo de su vida. Entonces, si era alguien que tenía que cuidar su reinado, ¿qué hacía? Pues investigar. Y aunque no sabía cuándo iba a nacer el Mesías, eso en la historia judía, vaya, que todos los que tuvieran cierto conocimiento de la historia sabían que tenía que venir el Mesías, ¿no? Pero claro, él dice, vamos a ver si es este. Imagínate que es este, el que está anunciando el que me va a quitar el trono, ¿no? Y dice, los principales sacerdotes, lo que hemos leído, ¿no? Dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El profeta está hablando de Miqueas. Vamos a leerlo un momento. Miqueas creo que es 5:2. Miqueas está en la Biblia, ¿verdad? Antes de Nahum. Dice en el capítulo 5 de Miqueas, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, estaba anunciado, fueron a buscarlo,
a las escrituras que ellos conocían, y realmente se anuncia un guiador, se anuncia que el Señor de Israel apacentará a su pueblo, y veis que están los maestros, los sacerdotes y los escribas deseando seguir a los magos, ¿verdad? Están como locos diciendo, mira, lo hemos descubierto, vamos a seguir a esos magos donde sea, ya que le hemos dicho, ¿verdad? ¿Eso es lo que quieren? No quieren seguir, no quieren invertir un segundo en seguir a los magos, hermanos. Estos principales sacerdotes, estos escribas, estos que luego el Señor Jesús acusó, ¿no? ¿Os acordáis? Que hablaban de una manera, pero no hagáis lo que ellos hacen, ¿verdad? Seguid lo que dicen, pero no. Y esta actitud es también algo que se nos puede pegar a nosotros. Podemos llegar a pensar, bueno, es que nosotros sabemos mucho de la Biblia, ¿verdad? Nosotros sabemos mucho del Evangelio. Nosotros sabemos tanto que le podemos dar clases a otras personas. Pero cuando tienes la oportunidad de seguir a Jesús, cuando tienes la oportunidad de que ese nacimiento del Rey cambie tu vida, tienes que aprovecharla. Tienes que decir, oye, pues igual esto que yo estaba esperando, porque está en las Escrituras, yo puedo ir allí a adorarle como los pastores, ¿no? Por ejemplo, y como hicieron los magos. Sin embargo, esta indiferencia, esta auténtica pasotismo de lo que era su fe, también lo podemos ver aquí. Esta actitud es algo que lo mismo que pensamos de otras personas, porque a veces pensamos, pero si yo ya le he predicado a esta persona. No es que no tenga esa capacidad, no es que no quiere, es que es indiferente a ese contenido, a esa enseñanza. Y lo mismo que es indiferente a esa persona que todavía no cree, puedo ser yo, hermanos. Puede ser que a mí me pase por la cabeza, oye, yo sé mucho, ¿no? Yo estoy a otro nivel. Pero si eso no se aterriza en tu corazón y Cristo no es tu Rey, estás perdido igual. Estás perdiendo el tiempo aquí con nosotros y en tu casa. Es que no somos útiles para el Señor si no creemos de esa manera. De la manera que dicen, no, es que si mi Rey es Jesucristo, si nació de verdad, si me salvó de verdad, mi vida no puede continuar igual. Yo tengo que ir a adorarle un día, al otro y al otro. Entonces, esta actitud de indiferencia se nos puede pegar. Se nos puede quedar de tradición, se nos puede pegar de rutina, de un día venir y otro día venir, y luego juntarnos y solamente hablar de otros hermanos, de otras cosas. No es que yo esté libre de eso, que yo también puedo pasar por ahí. Pero el Señor no quiere eso. Si hemos visto la actitud de los magos, hemos visto la actitud de Herodes, que cuando veis, si seguís leyendo, estaba deseando encontrar a Jesús, ¿pero para qué? Para matarlo. Y veis la actitud de los escribas y de los sacerdotes. Yo creo que está claro la que tenemos que seguir, hermano. Y dice, entonces Herodes llamando en secreto a los magos, indagó de ellos, diligentemente, claro, el tiempo de la aparición de la estrella. Hay un versículo un poco más adelante que dice, al entrar en la casa, ¿veis el versículo 11? Está como diciendo, vamos a ver cuánto ha pasado entre que ha nacido, ¿no? Para nosotros, digo, entre que ha nacido Jesús y cuando entra en una casa. No voy a decir algo que igual os suena raro, ¿vale? Pero he leído una cosa que me ha parecido curiosa, y es que cuando se habla de Jesús, del establo, del pesebre, no es que quiera cambiar algo de vuestros conocimientos, ¿vale? Pero se dice también, aparte de que estuvo en un establo, en un pesebre, que estaba eso pegado a la piedra, ¿vale? La iglesia de la Natividad en Belén dicen que pudo haber nacido ahí, y lo que había que pasar para entrar ahí es entrar y bajar incluso hasta llegar a lo que sería donde nació Jesús. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que seguramente los magos no fueran al pesebre como tal, ¿no? Pasaron unas semanas, dicen que pasó incluso hasta antes de la presentación en el templo, ¿vale? Pero no vamos a decir ahí. Lo único que quiero deciros es que veáis que hay esa visión también y que estaban en casa.
Pero interesaba a Herodes saber exactamente cuándo habían visto la estrella, cuándo había nacido, a ver qué pasaba. Y otras personas dicen, ¿y por qué no mandaste a alguien que está a 8 kilómetros? Si tan importante era para ti, ¿por qué no mandaste a espías a que fueran a ver al bebé? ¿Qué temes de un bebé, verdad? Pues no hicieron eso, ni los sacerdotes y escribas fueron allí a adorarle, ni Herodes consiguió, o sea, fue capaz de decir, oye, que voy a enviar a alguien. Y a veces ese es el mínimo esfuerzo que necesitamos. ¿Cuánto esfuerzo nosotros hacemos por ir a adorar al Señor? Sabéis que no iba a adorar a nadie, ¿verdad, Herodes? Hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Dice, ellos, habiendo oído al rey en el versículo 9, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Hay un texto que vosotros, creo que os acordáis, creo que se llama en hebreo la Shekinah, que es donde la torre esta de la nube, ¿no? Que tenían que seguir el pueblo de día y por la noche era fuego, ¿era? Creo. Pues dicen los que han estudiado mucho más que yo que la estrella era algo así, que el Señor no es que fuera un cometa, pero que Él la haría aparecer y entonces estuvieron llegando allí, dice, de esa manera, ¿no? Como siguiendo la estrella, se detuvo sobre donde estaba el niño. Dice, al ver la estrella, claro, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué? Porque habían llegado a Jerusalén, habían preguntado a los sacerdotes, ¿no? Y a los escribas. Tenían una base para fiarse de dónde estaba el bebé, ¿no? Jesús. Entonces, además de todo eso, siguen la estrella. O sea, ven la estrella de nuevo aparecer. Entonces, es como fortalecidos por el Señor, dijeron, ¡qué alegría! ¡Es aquí! Y dice que se llenaron de muy grande gozo. Dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y de aquí sacan algunas personas, bueno, a lo largo de la historia, que había tres reyes, o tres magos, o tres sabios. ¿Vosotros pensáis que si hubiesen sido reyes, Herodes los hubiese tratado así? Si encima llega una persona que es de otro país, vamos a poner, y te pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues no los tratas como reyes, ¿no? Seguramente se incomoda y los maltrata, porque encima, quiero decir que el trato que se le daba a un rey, vosotros lo veis, la reina de Saba, cuando llegó a Salomón, ¿qué hizo? Llevó oro, ¿no? Cuando en Isaías 60 dice una cosa que es muy, también que tiene que ver con esta época, ¿no? de la que estamos viviendo. Digo el texto que a veces se coge. Isaías 60 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tiniebla oscuridad en la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Veis lo que algunos también han pensado que por eso serían reyes? Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Sefa vendrán, todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Esta es otra clara idea sobre este texto, ¿no? Oro, incienso y mirra. El oro para el rey, el incienso, muchos han pensado que tiene que ver con el templo, con el sacrificio, y la mirra con la muerte, ¿no? El bálsamo, ¿no? Y quiero recordar solamente antes de terminar, porque la idea era hacer estos tres actitudes, describirlas.
recordar la actitud de los magos. Cuando descubrieron que había nacido el Mesías, hicieron todo lo posible por conocerle y adorarle. La actitud de Herodes, que como muchas veces nosotros, cuando hablas a las personas de Jesús, sienten incomodidad y se enfadan. Y se enfadan. Y nadie quiere que... O sea, yo realmente cuando pienso en Jesús, que es mi rey, ¿por qué tengo que dejar que alguien gobierne mi vida? Pues si tú eres cristiano, tienes que dejar que Cristo gobierne tu vida con sus enseñanzas. Y que dejarte moldear por el Espíritu Santo. Si no, no es el Dios bíblico. Será otro que tú te hayas inventado. Si hay un Jesús bonachón, si hay un Jesús, ¿cómo se dice? Que está todo el día dándote normas, conoce al Jesús de la Biblia, porque está el equilibrio perfecto. Y esta es otra actitud. Y la tercera, que no quiero que nos pase, hermano, que si estamos empezando año, pensar en esto. No podemos ser indiferentes a la Biblia, no podemos ser indiferentes a nuestra relación con el Señor, no podemos ser indiferentes a las enseñanzas de la Biblia, a los demás, a las personas que tenemos alrededor, a las enfermedades de los demás, a los problemas. No podemos ser indiferentes. Y sobre todo, cuando estos magos se postraron a adorar al Señor, y dice, siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes. ¿Qué prefirieron? ¿Obedecer a Herodes? Ellos tenían claro a quién habían ido a adorar, al Dios creador de la tierra. ¿Ellos lo tenían claro o no? Porque si no, te puede perseguir un ejército real y machacarte si hace falta. Y fueron valientes y siguieron lo que creían que era lo mejor porque se lo había dicho Dios. Yo me preguntaba, entonces tuvieron los mismos, o sea, no sé si fueron 3, si fueron 100, pero todos tenían claro que se les había revelado Dios en sueños, ¿verdad? Todos estaban diciendo, que Dios se me ha revelado. No, puede ser, sí, a mí también. ¿Pensáis esto? Por eso tenían tan claro quién era el Señor y que estaban haciendo lo correcto. Dice, regresaron a su tierra por otro camino. Y yo os animo a pensar en esto, en esta última parte. Pensar en ir por otro camino. Cuando conocemos al Señor no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que coger y seguir por otro camino. El camino de las enseñanzas de Jesús. El camino de las enseñanzas que unos a otros nos vamos enseñando con la ayuda del Señor. Y esperando a ser motivados también por el Espíritu Santo, porque yo lo que pueda decir, puede decir, oye, me ha gustado hasta el minuto 1. Luego no me he enterado o no me ha gustado. Pero lo que os quiero animar es a que penséis y os dejéis llevar por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, en estos momentos a recordar estas palabras. Señor, es tu palabra, porque tú eres el que mueve los corazones, Señor, y por eso necesitamos que tú nos ayudes a entender que tú eres nuestro Rey, Señor, que aunque haya tantas veces, tantas tentaciones alrededor, necesitamos que tú nos des la fuerza y la valentía para seguir tu camino, Señor, para no volver al mismo camino que teníamos antes de conocerte, Señor, a tomar la decisión, Señor, de seguirte con más compromiso y a hacer como esos magos, Señor, que invirtieron toda su vida, Señor, para descubrir dónde naciste, Señor, en la persona de Jesús. Gracias porque el mismo título de Rey de los Judíos, Señor, fue lo que te pusieron allí en la cruz. Y, Señor, sabemos que por eso hoy podemos estar aquí, Señor, porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados, Señor, en la persona de Jesús. Gracias porque el Rey de los Judíos hizo todo lo que necesitábamos para ser salvos, Señor, para reconciliarnos contigo. Gracias porque hasta la última sangre fue vertida por nosotros, por amor, Señor, y en obediencia al Padre, Señor. Gracias por tu ayuda y por tu corazón, Señor, que tanta compasión tiene de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.